La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotras. Esto es Sentido Humano, la voz de tus derechos. Es el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos en el que promovemos y difundimos los derechos humanos, tus derechos humanos. Mi nombre es Lupita Sosa y agradezco que nos acompañes como cada jueves de 10:30 a 11 a.m. en Amor 100.1. Como cada jueves me acompaña mi compañera Elsie Mena. Hola Lupita, gracias a todas las personas que como cada jueves nos sintonizan, nos escuchan aquí en 100.1 Amor. Y recuerden que en este espacio estamos para conocer y aprender sobre derechos humanos, para respetar y hacer valer nuestros derechos. Me permito recordarles que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tenemos muchísimas actividades y ustedes pueden entrar al Twitter, al Facebook y nos encuentran como @Codey, también en el Instagram como @CodeyOficial y ahí pueden enterarse de todas las actividades que tenemos para este mes que queda de febrero y en los siguientes. Así es, Elsie, pues este mes de febrero muchas actividades. Estamos conmemorando nuestro mes de informe anual de actividades. La próxima semana, el próximo miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Méndez Correa, va a estar en la máxima tribuna del Estado, Elsie, en el Congreso del Estado, presentando el informe de las actividades realizadas durante el año 2024. Allí estaremos. Para las personas que quieran seguir este informe, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Congreso del Estado, que transmiten en vivo a través de YouTube, y también nosotros vamos a compartirlo en nuestras redes sociales para que también puedan conocer del trabajo que realiza todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos durante el 2024. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Usted seguramente ha escuchado hablar del discurso de odio, ya habrá escuchado ese término, pero pues vamos a platicar con una persona que es especialista, es experta en el tema, y pues muchísimas gracias Carolina Montiel Navarro. Ella es especialista en comunicación política con perspectiva en derechos humanos y también se ha especializado en la verificación de información y el combate al discurso de odio. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, saludos a la gente que escucha la radio y muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan importante para la promoción de los derechos humanos, sin olvidar que si no los conocemos no los podemos ejercer. Totalmente. Muy bien. Bueno, a ver, quisiéramos primero que nos comentaras, pues, qué se entiende por discurso de odio, porque efectivamente lo podemos escuchar en las noticias, la verdad, lo leemos en los medios impresos, pero realmente, ¿qué es lo que se entiende por este concepto, o discurso de odio? ¿Qué es el discurso de odio? Parece la pregunta más simple de responder, pero es la más difícil de responder en qué es discurso de odio. En principio porque no todos los países tienen una definición igualitaria de discurso de odio. En algunos países es punible, en otros no, en algunos se castiga, en otros no. Sin embargo, la definición que a mí me parece más completa y más interesante dar es la que da la ONU, que es toda expresión que propaga o incita o promueve la violencia por ser quien eres. Por ejemplo, por si eres migrante, si eres mujer, si eres niña. Es la propagación de la violencia discursiva, en principio, por ser quien eres, justamente. Es el miedo al otro. Y si bien no hay una sola definición que nos una a todos los países del mundo, sí hay una característica que comparten todas, que es la discriminación. O sea, el discurso de odio tiene que tener sí o sí un tinte discriminatorio, ¿no? Y al mismo tiempo, una cosa importante, yo siempre lo digo eso cuando converso, hablo, escribo sobre discurso de odio, es que cuando decimos que todo es discurso de odio, nada es discurso de odio. Porque el discurso de odio se construye. Por ejemplo, a alguien lo insultan en la calle. Eso no es discurso de odio.
pero sí puede ir construyendo el discurso de odio. Hay una, y con esto cierro la primera respuesta, hay una pirámide que sí está reconocida por la ONU también a nivel mundial, que empieza con insultos, sigue con estereotipos, estigmas, después, y eso, lo más grave del discurso de odio es que empieza verbalmente y se traduce en la violencia física. Eso es lo más grave del discurso de odio. Carolina, cuando hablamos del discurso de odio pareciera un tema nuevo, pero no lo es. Y nuevo porque realmente está en redes sociales y ahí lo hemos escuchado muchas personas y tal vez es un lenguaje ya común y a veces lo decimos, incluso lo podemos o lo hemos ejercido tal vez sin querer o intencionalmente. Pero ¿dónde se encuentra el discurso de odio o dónde se gesta o dónde lo podemos encontrar? Bueno, el discurso de odio sucede, por ejemplo, ustedes lo van a ver, es muy común que en coyunturas, en crisis humanitarias, haga su aparición. Por ejemplo, en pandemia, yo trabajaba en un organismo público federal y recibíamos muchísimas denuncias por agresiones a las personas con rasgos orientales. Yo no sé si recuerdan que el COVID se originó en China. Bueno, después, en 2016, cuando la primera presidencia de Trump, creo que fue, al inicio, el discurso de Trump era contra los migrantes y, por ejemplo, Facebook en ese momento, me acuerdo esa cifra perfecto porque me parecía brutal, reportó que había aumentado en sus redes sociales un 300% el discurso de odio. Ahora, hay una cosa bien importante, el discurso de odio, como bien dijo Lupita, siempre estuvo, o sea, siempre apareció. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, las redes sociodigitales lo que han hecho es potenciar, va muchísimo más rápido que cuando no existían. Y además, como hay conflicto en la regulación del discurso de odio en redes, o sea, hasta el momento las redes se autorregulan, digamos. Brasil es otro caso, Brasil está trabajando en la regulación de sus discursos de odio, pero ese es otro caso. Están sucediendo, aquí hay un proyecto dando vueltas que podría regular las redes sociales. Pero en lo concreto, las redes sociales son sus propios árbitros. Y además pasó algo muy importante hace menos de un mes. Hace menos de un mes, el CEO de Meta, de Facebook, lo que hizo fue, él terminó con el equipo de verificación de información, cerró en Estados Unidos el equipo de verificación de información, el equipo también se encargaba de verificar los discursos de odio que había, ¿no?, dando vueltas por esas plataformas. Meta es Facebook, es Instagram y es WhatsApp. O sea, son 3 mega ultra empresas gigantescas. Y eso quiere decir, y ellos plantean que los usuarios denuncien el discurso de odio. Ahora, lo que acaba de cerrar es un programa que venía funcionando bastante bien, el programa de verificación. Trabajaba con sociedad civil, habían logrado que el discurso de odio no sea una cuestión punitivista, en fin, eso es grave. Sí, para cerrar también ese tema, que tal vez les quieren dejar todo el trabajo a la inteligencia artificial, pero no hay que dejar también de pensar que si bien pueden funcionar muy bien y estar pues sofisticados y tener muchos filtros, pero pues nunca se va a comparar con el trabajo de personas y, como tú bien comentabas, de sociedad civil y gente y personas expertas en estos temas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasaba con la inteligencia artificial, que creo que la empezaron a usar en 2019, así de una manera muy concreta en Meta, eso sé, es que muchas veces lo que sucedía es que, por ejemplo, tenían asignadas ciertas palabras. Entonces uno decía, odio el pastel de dulce de leche. Perdón, estoy argentina, me sale el dulce de leche. Y me encanta el pastel de frutilla. Como tu publicación decía odio, te baneaban, te sacaban la foto, no sé qué. Entonces eso hacía la inteligencia artificial. Los seres humanos podemos tener otro tipo de raciocinio.
Pero el último tiempo el programa había estado funcionando bien justamente por el programa de verificación, por la intervención de la sociedad civil trabajando con Facebook. Pero ahora eso no está más. Y empezaron por Estados Unidos, justamente. Carolina, cuando hablamos de discurso de odio, y la palabra es muy fuerte, ¿no? Y el hecho, pues sin embargo, cuando hablamos de discurso de odio, ¿de quiénes generan ese discurso? Tal vez en el imaginario tenemos, no sé, a una persona malvada, a una persona, pues, no sé, muy poderosa. Sin embargo, el discurso de odio lo puede generar cualquier persona, ¿no? Tú, yo, o sea, las personas que nos escuchan, puede surgir de un comentario, se puede gestar de una publicación sacada de contexto, también puede generar este discurso de odio. ¿Cómo es esto? A mí también, dos cosas a tener en cuenta ahí. Nosotros lo podemos generar, sea por desconocimiento, porque por una cuestión cultural estamos acostumbrados a reproducir ciertos estereotipos. Por ejemplo, yo soy del sur de Argentina y vivo muy cerca del sur de Chile, ¿no? Esto es muy polémico, pero por ejemplo era muy común que cuando te portabas mal y eras pequeña, cuando te decían que te estabas portando mal, te decían cosas como parece judía. Súper fuerte es eso, o sea, si uno lo piensa, ¿no? Y era una cuestión cultural. Obviamente hoy en día no se dice más. Pero también una cosa somos nosotros reproduciendo esas cosas y otra cosa, por ejemplo, es un mandatario que va contra los migrantes, un mandatario que va contra las diversidades, que va contra las mujeres, que va contra las niñas. Eso pasó con el presidente argentino en Davos. En Davos trató a las personas de la diversidad, a las personas LGBTIQ+, de pedófilos. Entonces, ahí el discurso de odio se potencia, porque además se legitima en la calle. O sea, si el presidente dijo eso, es que es un pedófilo, o sea, uno tiene ese peso encima, ¿no? Entonces, nada, una herramienta para ir contra eso es la alfabetización. Mucho tienen que ver los medios de comunicación, por eso yo rescato mucho este espacio. Empezar a tener la duda de cómo me estoy comunicando, de qué estoy diciendo, desde dónde estoy hablando, es súper importante. Cuestionarnos muchas veces nuestros puntos de vista, las audiencias. Que las audiencias tengan interés en conocer cómo están comunicándose, qué están reproduciendo. Y los medios de comunicación ayudan mucho, o sea, este es un espacio súper importante en ese sentido. Y otra cosa muy importante es por ejemplo, no revictimizar a las personas víctimas de discurso de odio, ¿no? Sino entender cómo se puede combatir, ya que no es punible, ¿qué podemos hacer? Y la mejor forma es la educación en este momento, entender desde dónde hablamos, cómo nos comunicamos, y los periodistas somos como súper fundamentales en eso, en este momento. Muy interesante este tema. Vamos a ir platicando con Carolina Montiel Navarro. Estamos platicando sobre el discurso de odio. Usted escuchaba ese término. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Y bien, pues ya estamos de regreso en nuestro espacio radiofónico Sentido Humano, la voz de tus derechos. Y estamos platicando, pues como siempre, un tema muy interesante con nuestra invitada. Ella es Carolina Montiel Navarro, especializada en comunicación política con perspectiva de derechos humanos. Y ahora vamos a seguir comentando sobre este tema tan interesante, pero tan delicado también. Antes me permito enviar saludos. Es el momento de enviar saludos a todas las personas de la Comisión de Derechos Humanos
que nos están escuchando, desde luego pues a la presidenta, a la secretaria ejecutiva Greti Cerón, que nos ha comentado que lo sintoniza cada jueves, al equipo de Contraloría y en general pues a todas y todos los compañeros que en estos momentos están trabajando en la preparación del informe, que será la próxima semana, y pues ya les estaremos dando los pormenores la próxima semana en el próximo programa. Asimismo, también les quiero recordar a todas las personas que nos escuchan, si tienen hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, que ya está el nuevo concurso de cuento, narrativa de cuento, para que las niñas y niños de todo Yucatán puedan participar. Entre 6 y 12 años pueden participar escribiendo un cuento, lo que mejor consideren, lo que les guste, cualquier historia, y pueden recurrir a la página de la CODEI para que puedan consultar las bases de la convocatoria y se animen a participar, porque hay interesantes premios. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con este tema que del que estábamos platicando, que es el discurso de odio, y ya nuestra invitada de hoy, Carolina, nos comentaba, ¿verdad?, que se entiende por esto, quiénes pueden ser las personas que generan este tipo de discurso. Y otro punto importante que, Carolina, sería importante que nos señales, bueno, ya nos mencionabas quiénes lo pueden generar, pero ¿cuál sería, consideras, el grupo o sector que se vería más afectado, más vulnerado cuando existen estos discursos, cuando existen este tipo de discursos? Cuando existen este tipo de discursos, los sectores más vulnerados generalmente son las minorías. La gente generalmente son, por ejemplo, ahora en México probablemente sean los migrantes. Si eres mujer migrante, más. Si eres niña, mujer migrante, más. Si eres discapacitada, mujer migrante, más. Entonces, sí, es más, siempre generalmente son las minorías las personas más afectadas por este tipo de discursos de odio. Ok, y bueno, ¿cómo podríamos hacer para evitar caer en esto? Porque comentábamos al inicio que a lo mejor hemos participado también de este tipo de discursos, pero pues de manera inconsciente, y nos comentabas que pues hay alguna manera en la que pudiéramos evitar contribuir a esta generación de odio. Sí, en principio hay también, creo que es un término de moda, que se habla mucho de lenguaje incluyente. Se ha reducido al lenguaje incluyente al uso de la E al final de las palabras, ¿no? Pero es mucho, mucho más que eso. El lenguaje incluyente lo que hace es rescatar la dignidad de las personas, en realidad. Es reconocer que hay hombres y mujeres en un espacio, es reconocer que hay personas no binarias en un espacio. Se trata de reconocer a las personas, por ejemplo, como trabajadores y trabajadoras. Les doy un ejemplo. Es muy común que se use el término chacha cuando se habla de la trabajadora del hogar, ¿verdad? Así es. Cuando yo digo chacha, yo no solo no la estoy reconociendo como persona, sino que no la estoy reconociendo en sus derechos como trabajadora. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje construye el mundo en el que vivimos y las relaciones que nosotros construimos y las relaciones de poder quedan expuestas a través del lenguaje. Entonces, por ejemplo, al nombrar a alguien de esa manera, vieron, eso es cultural también, lo que decíamos un poco en el bloque anterior. Muchas personas lo podemos mencionar de una manera así muy muy inocente, inclusive, sin tener idea de lo que estamos diciendo. Pero la verdad es que reconocer a la trabajadora del hogar como lo que es, aportaría a que no haya construcción de este tipo de discursos discriminatorios, que podrían terminar siendo un discurso de odio. Por esto que les comentaba, que el discurso de odio tiene entre su base cuestiones discriminatorias, sí o sí, siempre el discurso de odio se va construyendo. Me parece importante rescatar algo que me quedó por decir del bloque anterior, si se puede decir. Claro. Ustedes me decían
¿cómo lo generamos? ¿Te acuerdas? Hablaba yo de dos cosas, ¿no? Nosotros construyéndolo a través de lo cultural y también a través de, bueno, la gente que tiene mucho poder. Pero, por ejemplo, hace más o menos 2-3 años, también, este es un ejemplo de lo que puede traer la construcción de un discurso de odio de ciudadanos, así. En Puebla, en un lugar pequeño, y es una noticia de AJ Plus, me acuerdo que a mí me impresionó mucho. Llegaron 2 fuereños, 2 personas a ese lugar, y por redes sociales corrió la noticia que eran secuestradores de niños. Sí, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Bueno, una de las patas del discurso de odio se sostiene con la desinformación. Y lo que pasó con eso es que los vecinos se organizaron y a esas 2 personas las quemaron, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo muy muy claro de lo que puede suceder con el discurso. Carolina, perdón que te interrumpa, si no recuerdo eran trabajadores del INEGI, ¿no? Una cosa así. Eran trabajadores y no tenían nada que ver con lo que se había difundido por Facebook. Pero bueno, también pasa eso, ¿no? Como yo confío en mi vecino, no voy a verificar si la información es cierta o no, porque me va a mentir mi vecino. Y entonces se creó una ola y lo que le falta el temor, lo que tú comentabas, el miedo, que también es el combustible de este discurso de odio. Es el combustible, es el miedo al otro, es el miedo a lo extraño, a lo que yo considero extraño, ¿no? Como ser otra persona que acostumbra extraer. Pero bueno, eso por ejemplo es un ejemplo cercano y es algo que sucedió en este país y sucedió en concreto, ¿no? Esas cosas. Y bueno, eran trabajadores, eran gente humilde, generalmente por eso les comentaba que ataca mayoritariamente a las personas que son desfavorecidas, digamos. Eso es lo que pasa. ¿Esto tiene que ver con lo que nos comentabas acerca de alfabetización mediática? Okay. Sí, claro, la alfabetización mediática es interesante el tema. Hay programas de organizaciones civiles, incluso de algunos gobiernos. La alfabetización mediática es alfabetización mediática digital, por ejemplo. Es mucho más que saber manejar el Word, encender la computadora o buscar en Google. Implica saber qué busco en Google, poder discernir los medios por donde me llega la información. Por ejemplo, ¿vieron que les damos el mismo tipo de importancia a una noticia que nos llega por WhatsApp? Por ejemplo, he escrito un copy-paste de WhatsApp, que si abrimos la computadora y vemos al medio de comunicación, que es el universal. Y si nos dicen las noticias contrapuestas, probablemente le creamos más al WhatsApp inclusive, porque capaz me lo mandó una persona de confianza y para qué, ¿no? Pero y muchas veces esa noticia de WhatsApp no tiene autor, por ejemplo, pero tiene el mismo tipo de peso. Bueno, la alfabetización mediática lo que hace también es que nos ayuda a discernir las fuentes. Entonces, hay mucha información, en CODEI también hay mucha información. Sí, precisamente eso quería comentar, Carolina, que busquen páginas institucionales. O sea, por ejemplo, una fuente de información importante, yo siempre remito allí, la ONU, la OMS, CODEI, está CONAPRED, totalmente. CONAPRED sobre discurso de odio tiene un trabajo hecho. Claro. Muy bien, Carolina, te vamos a tener que invitar otro día porque se nos acaba el tiempo y es muy interesante ese tema y creo que tenemos que seguir hablando de él porque pues hay mucho todavía que comentar. Es un tema relativamente nuevo para nosotras, para nosotros. Sin embargo, vale la pena, nuevo en este contexto, pero siempre ha existido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Así es, muchas gracias también a todas las personas que como cada jueves nos escuchan, y aprovecho también para mandar saludos a un buen amigo de la facultad, a Tony, y a toda la generación de economistas 94-99. Gracias también al grupo CIPSE, gracias a Arely Alcocer por hacer este programa posible. Recuerden que regresamos el próximo jueves para seguir aprendiendo sobre derechos humanos, en esto que fue, una vez más, Sentido Humano, la voz de tus derechos. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto, todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista, una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.